¿No tienen dudas? Ok. Por ejemplo, en este segundo portafolio solamente van a tener una oportunidad para resolverlo, pero le pueden sacar fotos a las preguntas, digamos, para que ustedes no tienen claridad, lo resuelven, o a partir del lunes ya pueden ver las preguntas, ¿verdad? Entonces pueden abrirlo y ver y ver las preguntas. Entonces eso lo pueden hacer de esa forma, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar la clase, ¿ok? Hoy pero estos espacios son importantes. Incluso un día de estos hablamos de películas, de todo y un poco. Porque no solamente es una cuestión académica, tenemos que ver, la mente tiene que mm, despistarse un poco de la parte académica y hablar de otras cosas. Entonces, un día de esto hacemos una sesión ahí de cosas. Eh, Bien, entonces, ok, lo que estamos viendo, o lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a ver dónde estamos. Ya, no sé aquí. Ah, corazón, pero es que no me servía la pizarra porque, perdón, la tablet porque no la tengo conectada. Ya, ahora sí, listo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el último tema de límites que se llaman límites al infinito. Recuerde que el tema que vimos la clase pasada fueron límites infinitos. Y que recuerden que lo que tenían los límites infinitos era que cuando yo evaluaba al inicio, que siempre tengo que evaluar al inicio, cuando yo evaluaba al inicio y nos daba K sobre cero, era porque ese K sobre cero, ya a la hora de darnos K sobre cero, perdón, ya sabíamos que era un límite infinito y que eran los más sencillos porque ya sabíamos la respuesta era infinito. Lo único que ocupábamos era saber si era más infinito o menos infinito. Y para eso nos dábamos un valor de la tabla y listo. Ya sabíamos si era, perdón, más infinito o menos infinito. Ahora, los límites al infinito, ¿verdad? Que tiene esta palabra adicional, ¿ok? Son totalmente diferentes, ¿ok? Totalmente diferentes porque aquí lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es que, por ejemplo, dada una función, ¿verdad? Cualquiera, por ejemplo, 3x a la 2 más 4x más 1 sobre 1 menos x a la 2, por ejemplo, esa función. Entonces, lo que queremos saber con los límites al infinito, ¿verdad? Así como lo dice la frase, límites al infinito, ¿ok? Y más allá, digo, ¿qué era? Buzz Lightyear, ¿ok? Al infinito. Entonces, lo que queremos saber precisamente es qué pasa con esta función cuando x se hace muy grande. X, ya no la función, sino cuando x toma valores exageradamente grandes. O sea, ¿qué pasa con esta función o con cualquier función, verdad? Si la x toma valores como 1.000.000, 10 millones, 25 millones. O sea, ¿qué pasaría gráficamente, por ejemplo, si la x toma valores muy grandes? O también, ya sea valores muy grandes negativamente hablando, ya sea menos 1.000.000, menos 10 millones, menos 30 millones. ¿Ok? Profe, Sí. ¿por pura casualidad se está grabando? Yo creo que sí. Sí, sí, aquí está el simbolito. Sí, sí. Entonces, los límites al infinito, ¿verdad? Entonces, lo que buscan es eso, es qué pasa con la función, ¿verdad? Queremos saber qué pasa con la función si cuando x toma valores muy grandes. Entonces, veamos, de hecho, veámoslo gráficamente. Obviamente, desde un punto de vista gráfico, usted no ocupa hacer ningún procedimiento algebraico. Desde un punto de vista gráfico, usted simplemente tiene eh, eh, lo ve y listo. O sea, ya sabe qué es lo que pasa, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, esa función que es 3x a la 2. 3x a la 2 más 4x más 1 dividido entre 1 menos x al cuadrado. Ok, entonces vean qué interesante esta función. Ya ahí está la gráfica de esa función. Esto vamos a hacerlo más pequeño aquí. ¿Listo? Y vean qué pasa. Vean, le voy a dar valores muy grandes. Ok, valores muy grandes. Vean que ya la x va por 200, ¿verdad? Ok. Entonces vean qué es lo que está pasando con la función. Es más, esto lo puedo coger un poquito más bien, un poco más grande, más bien. Ya podemos ver ir viendo ahí. ¿Qué pasa con la X cuando X toma valores muy grandes? ¿Qué creen ustedes aquí gráficamente que pueden ver qué es lo que está pasando cuando X toma valores muy grandes? ¿Qué Tiende al pasa infinito. cuando la función, qué pasa con la función? ¿Se acerca a quién? A menos Al 3. más infinito. Ojo, exacto. Ahí ya me dijeron dos cosas, una correcta y otra incorrecta. Cuando X tiende a más infinito, ojo, X, f de X, f, que sería Y, ¿verdad? En ese caso las imágenes, ¿a qué tiende f de X? Ojo. No quiero ver, exacto, no quiero ver qué es lo que pasa aquí para allá, porque para allá sería la X. Lo que quiero ver qué es lo que pasa aquí en el eje Y. ¿Qué A pasa menos con la... infinito. No. ¿Qué es lo que pasa con la función aquí? Cerca a menos 3. Se acerca a menos 3. Exacto. Vea que la función se acerca a menos 3. Ok, lo puedes ver. Y también para el otro lado, porque si me voy para el otro lado, vea que cuando X tiende a agarrar valores negativos muy grandes, si yo me voy acercando, o sea, si voy tomando, vea que ahorita lo vamos a hacer, la imagen de menos 40 va a ser como menos 2,8. La imagen de menos 80 es como menos 2,9. La imagen de menos 120 es menos 2,99. Entonces vea que cuando yo tomo valores muy grandes, la función se va acercando a este valor. ¿Ok? Profe, una duda. Claro, Nunca va a llegar a ser menos 3, por ejemplo. Nunca. exacto, nunca. De hecho, Ok. ese concepto de infinito es bastante interesante, ¿verdad? Porque es muy, muy interesante. Es complejo, o sea, no es nada sencillo, ¿verdad? Es como cuando uno le dicen que el universo es infinito. Uno se queda ahí como, ajá, o sea, ¿qué significa eso? ¿Verdad? O sea, bueno, o sea, uno sabe qué significa, pero, ¿verdad? Detrás de eso, ¿qué hay? Lo mismo es con los números, o sea, el hecho de que usted llega, que infinitamente le doy valores muy, muy grandes a X, ¿verdad? Y aquí esto nunca va a llegar a menos 3, eso es bastante interesante, pero es cierto, nunca va a llegar a menos 3, ¿verdad? Se va a acercar mucho. Tanto que las computadoras lo que hacen, o las calculadoras al final, ya cuando toman valores muy grandes, lo que hace la calculadora es redondear y decir, ah, sí, da menos 3, pero realmente no da menos 3, ¿verdad? Vean qué pasa con una función normal. Por ejemplo, una función cúbica, ¿verdad? Vamos así. Lo que quiero que vean es la diferencia. ¿Qué pasa si X toma valores muy grandes? Por ejemplo, X igual, porque vean aquí, ¿qué pasa con la función cuando X toma valores muy grandes? Cosa que aquí ya estoy dándole valores como 5, 10, 15. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando X toma valores muy grandes? ¿Qué pasa con la función? ¿A qué tiende la función? ¿A qué tiende f de X? Infinito. A ser números muy grandes. A números muy grandes, entonces a infinito. Exactamente, ¿ve? Ahí está. Si yo le doy valores a X grandes, voy dándole valores X grandes, la función va tomando valores grandes. Entonces, en ese caso, es un límite al infinito, porque también estamos averiguando qué pasa cuando X es grande. Cuando X es grande, Y es grande. ¿Ok? Eso es un límite al infinito también. Entonces, Eso. pueden pasar dos cosas, eso o esto, lo que acabamos de ver, ¿verdad?
que es una función que cuando x toma valores muy grandes se acerca a un número, o una función que cuando x toma valores muy grandes se dispara. ¿Ok? Eso puede, cualquiera de esas dos cosas puede pasar, ¿verdad? ¿Qué iba a decir, Mayra? De que, nada, que el ejemplo que usted puso era el segundo caso, pero sí, nada más quería preguntar eso. Sí, Gracias. un Es segundo cuando es caso. al cubo. ¿Es cuando qué? Es cuando es al cubo que te De- disparan los, no, la de Y. hecho, aquí si yo pongo a x al cuadrado, también va a pasar lo mismo. Ah, ¿ves? Si yo pongo x al cuadrado, la función también se dispara. ¿Ves? Va para arriba. Gracias. Ahorita vamos a ver precisamente cuándo es que se dispara y cuándo no, ¿verdad? Eso ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, vean que esa función tiene esa característica, ¿ok? Tiene esa característica. Pero aquí, bueno, entonces, pero ve aquí, bueno, primero vamos a definir lo que es un límite al infinito. Entonces, y vamos a decir así, ¿verdad? Si f de x se acerca a L, cuando x toma valores, cuando x toma valores lo suficientemente grandes, este grande significa más infinito, menos infinito, ¿verdad? Entonces, se dice que el límite cuando x tiende a infinito, es igual a L. Y se denota, entonces se escribe de esta forma. El límite cuando x tiende a infinito de f de x nos da L. ¿Ok? Ese es el caso cuando nos da L. Incluso cuando nos da L, de hecho aquí de una vez lo podemos escribir. ¿Ok? En este caso, esa recta, ¿se acuerda que se acercaba a menos 3, verdad? En ese caso, entonces lo que sucede es que la recta y igual L es una asíntota horizontal, que fue lo que vimos en la gráfica, horizontal, ¿ok? Que fue lo que vimos en la gráfica de que se acercaba a menos 3, ¿ok? Entonces, esto es lo que se le llama un límite al infinito. Insisto, no solamente esto pasa, sino que puede pasar que el límite al infinito también nos dé infinito. Ahorita vamos a ver una cosa llamada álgebra de los infinitos para una cosa ahí. Antes de resolver este límite, ¿verdad? Porque todavía no lo hemos resuelto ese ejercicio, ¿cómo sabemos? Ya no gráficamente, sino algebraicamente, ¿cómo sabemos que esto da menos 3? Tenemos que ver una propiedad muy importante de los límites al infinito que nos va a ayudar un montón, ¿ok? Es una propiedad de estos límites que es la siguiente propiedad, que es ¿cuánto da el límite cuando x tiende a infinito? Más o menos, eso no importa, de 1 sobre x a la n. Vamos a ver. ¿Cuánto dará este límite? El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la n. Pues para eso hagamos una tabla. A ver, pongamos un n cualquiera, x a la 3, x a la 4, o lo que sea. Entonces le vamos a dar valores. Aquí voy a escoger a x, que sería, le voy a dar valores, conste que dice cuando x tiende a infinito, entonces voy a darle valores grandes, ¿verdad? Entonces, cuando x 10, x es 100, x es 1000, ¿verdad? X es 10,000, x es 3 millones, ¿verdad? O 30 millones, lo que sea. Vamos a ver qué pasa con esa función, ¿verdad? ¿Cuál es la función? La función es 1 sobre x elevado a lo que sea. Y dice a la n, vamos a darle un valor, por ejemplo, x a la 4. Entonces, aquí sería igual a esto dividido entre, ay, perdón,
También sería 1 dividido entre esto por esto por esto por esto. Es que no sé si se le entiende el elevado. Entonces, si yo le doy, voy a hacerlo más grande para que vean. Ok, si yo le doy, vean lo que está pasando. Ok, la función 1 sobre x a la 4, si x es 1, da 1. Pero si x es 10, o sea, 1 sobre 10 a la 4, nos da 0,0001. Pero si x es 100, ojo, ya con 100, ¿verdad? Ni siquiera un número grande, pero ya con 100, vean lo que nos da. 0,00001. Y vean lo que va pasando si yo le doy un valor cada vez más grande. ¿Ok? 0,000000123, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que cuánto da este límite? ¿Cuánto da esto? Viendo la tabla, ¿cuánto creen ustedes que da ese límite? O sea, aquí pongan n, no importa. Aquí pongamos n. ¿Cuánto creen ustedes que da el límite? O sea, en otras palabras, cuando x es grande, ¿qué pasa con esta función? ¿A qué tiende esta función? A infinito. No. A volverse mucho más pequeña. Pero Tiende a mucho cero. más A pequeño cero. a qué? Exacto. Porque vea que va a tender a cero, porque vea que aquí empiezo con 1, luego 0,001, luego 0,00001, luego 0,0001. Esto es casi cero, ¿verdad? Eso es casi cero. Entonces, lo que está pasando en realidad es que esta propiedad, que es muy importante, cualquier expresión de la forma, cualquier función de la forma 1 sobre x a la n, este límite da 0. ¿Ok? Eso es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Esto es importantísimo porque ahorita vean que lo vamos a utilizar. Ahorita van a ver que lo vamos a utilizar un montón. Entonces, por decirlo de cierta forma, aunque sirve para que se lo aprendan de esa forma, cuando uno evalúa 1 sobre infinito, da 0. ¿Ok? 1 sobre infinito da 0. O sea, eso en la práctica uno lo dice de esa forma. Obviamente, detrás de eso hay un lenguaje incorrecto, bueno, matemático incorrecto, pero es válido aprendérselo de esa forma, ¿ok? Que 1 sobre infinito da 0, ¿ok? Entonces, antes de resolver límites infinitos, entonces uno lo primero que tiene que hacer es evaluar. Para evaluar, ¿ok? Entonces, existe una cosa, ¿verdad? Llamada álgebra de los infinitos, ¿ok? Antes de resolver ese ejercicio, perdón. Álgebra de los infinitos. Realmente eso no existe, eso matemáticamente no existe. Infinitos. Matemáticamente eso no existe, pero que uno lo utiliza en la práctica, ¿verdad? Y lo utiliza bastante. Que es, por ejemplo, si yo evalúo cuánto daría infinito más infinito, si yo sumo dos infinitos, ¿ok? Entonces, infinito más infinito da infinito. O si sumo dos infinitos negativos. Si sumo, esto insisto, matemáticamente es incorrecto, pero que eso es para que en la práctica uno lo utiliza. Infinito más menos infinito, perdón, menos infinito y menos infinito, si yo lo sumo, va a dar otro infinito grande, ¿verdad? Después, ¿cuánto creen ustedes que da, ojo, un infinito positivo más un infinito negativo? ¿Cuánto creen ustedes que da? 0. ¿Ok? ¿Algún otro? ¿Cero? ¿Estás de acuerdo? Da 0. Los infinitos, Sí, ¿no? yo también. Reales. Bueno, los reales dicen 0. Aquí 0, los reales. Ok. Una indeterminación, tal vez. Sí. Entonces, aunque sea lo más lógico matemática, bueno, a ver, lo más lógico de forma natural, decir que si yo tengo un infinito positivo y un infinito negativo y se suman, lo más lógico es decir que da 0, ¿verdad? Pero resulta que los infinitos no son lógicos, ¿ok?
Entonces, esto es una forma indeterminada. Esa forma indeterminada es el equivalente a 0 sobre 0, digamos, que es una forma indeterminada. Y O sí, sea, me fui pato. eso no da. No, pero es que es lo más lógico. O sea, es que uno piensa, dice un infinito positivo, un infinito negativo, y se cancelan y da 0. Pues los infinitos no se pueden cancelar. ¿Por qué? Porque como hablamos de números muy grandes, ¿verdad? O con sí, números exageradamente grandes, yo nunca voy a poder comparar un infinito negativo de un infinito positivo, ¿verdad? Porque si yo tengo 1.000.000 positivo y 1.000.000 negativo, perfecto. Ahí sí los puedo cancelar y da 0. Pero como tengo un infinito positivo y un infinito negativo, yo esos nunca los puedo comparar. Son incomparables. Entonces, por eso no se puede, no daría 0. Entonces, es una forma indeterminada. De hecho, aquí van a encontrar un montón de formas indeterminadas. Entonces, por ejemplo, otra. Aquí, esta es, bueno, no otra forma indeterminada, sino otra cosa. Por ejemplo, si yo multiplico un número por un infinito positivo, ¿cuánto creen que da eso? Infinito positivo. Infinito. Pero El mismo número por sí. infinito. Ok. No, da infinito, sí, da infinito. Pero aquí no están considerando un pequeño detalle. Ok. Aquí hay que considerar un pequeño detalle. Número 1, si el número es positivo, ok, entonces sí da infinito, porque yo tendría 3 por infinito, daría infinito. Pero eso no hay problema. Pero ¿qué pasa si el número es negativo? ¿Ya? Entonces Vuelve al tendría, infinito negativo. exacto, pues tendría menos 3 por infinito. Entonces daría menos infinito. A un final, lo que aquí aplica es la ley de signos, para que tengan toda la tranquilidad. En ese caso, más por menos, entonces daría menos. ¿Y qué pasaría si el K es 0? ¿Cuánto creen ustedes que da 0 por infinito? 0. Pues no. Es otra forma indeterminada. ¿Ya? Ve que no es lógico. O sea, las cosas no, digamos, los infinitos no trabajan de forma lógica. ¿Ya? O sea, no, es 0 por 1.000.000 sí da 0. 0 por 5.000.000 da 0. ¿Ok? Pero 0 por infinito, ya sea positivo o negativo, no importa. Entonces, eso no se puede, no se sabe cuánto da. Es una forma determinada. ¿Ok? Bien. Y luego, ¿qué pasa si tenemos multiplicación de infinitos? Aquí no hay que preocuparnos mucho, porque si tengo multiplicación de infinitos, solamente aplica ley de signos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tengo menos infinito por más infinito, entonces daría menos infinito. Aquí es esto, ya con todas las opciones, es ley de signos. Aquí no hay que preocuparnos. Y ahí no van a haber formas indeterminadas. Si están multiplicándose, se multiplican y aplica ley de signos. ¿Verdad? Pero otra que nos va a aparecer a cada rato es esta. ¿Qué pasa si yo divido infinito entre infinito? ¿Cuánto cree que da infinito entre infinito? Forma indeterminada, eso sí. Mira, ahora sí. ¿Ok? Sí, exacto. Aunque esto uno podría decir, no, esto se cancela con esto y da 1, ¿verdad? Pues no. Eso es una forma indeterminada. Exactamente. Y no importa aquí si es positivo o si es negativo. Cualquier infinito sobre cualquier infinito, no importa si es más o menos, cualquier infinito sobre cualquier infinito siempre va a ser una forma indeterminada. ¿Ok? Después está el infinito a la n, que eso lo vamos a utilizar un montón. Digamos que más infinito a la n. Entonces, esto siempre va a dar más infinito. ¿Ok? Y menos infinito a la n, ¿cuánto da? Menos infinito a la n, ¿cuánto daría? Depende de lo que esté elevado. Exacto. ¿Y qué depende? Si es signo, ¿Si es qué? si es impar o par. Exacto. Si n es par, sería un menos infinito al cuadrado. ¿Cuánto creen ustedes que da? Positivo. Positivo. Entonces daría más infinito. Y menos infinito a la 3, Negativo. negativo. Exacto.
y infinito a la 0. Indeterminado. Una forma determinada, exactamente. Ujú. Ya, y entonces, bueno, hay otras ahí que son formas indeterminadas también. Por ejemplo, infinito a la infinito, que es otra forma indeterminada, ¿ok? Que va a aparecer, ¿verdad? Que puede aparecer por ahí. Entonces, esto es importante porque cuando uno, lo primero que tiene que hacer es evaluar. Cuando resuelve un límite al infinito, lo primero que tiene que hacer siempre, bueno, un límite al infinito no. Cuando resuelve cualquier límite, perdón, siempre lo primero que hay que hacer es evaluar. ¿Ok? Pero entonces, como ahorita tenemos, como x es infinito, por decirlo de cierta forma, yo tengo que evaluarlo en la función y entonces tengo que ver qué da. Entonces, por ejemplo, vamos al primer ejemplo que hicimos, aquí a esto. Si yo evalúo el infinito aquí, ¿verdad? Si yo quisiera averiguar, que eso ahorita lo vamos a hacer después del pequeño receso, si yo quiero saber cuánto da esto sobre 1 menos x a la 2, ¿ok? Si yo quiero saber cuánto da eso, lo primero que tengo que hacer es evaluar. Entonces yo evalúo, ojo, infinito al cuadrado, ¿cuánto daría? Infinito al cuadrado, Infinito positivo. infinito positivo. Por 3, Infinito positivo. infinito positivo. 4 por infinito, Infinito. infinito positivo. Infinito. Infinito más infinito, Más Más infinito. 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 Y aquí me faltó una, y ahora que yo ya llegué ahí, me faltó una que no la vamos a poder sacar. Me faltó una aquí importante. Si al infinito le sumo una constante o le resto una constante, ¿cuánto creen ustedes que da? Infinito. Infinito. Ni cosquillas le hace la constante, exacto. Y si al infinito le sumo o le resto una constante, Infinito también. Menos infinito, menos porque no infinito. le hace casi nada. Exacto. Y ojo, aquí lo interesante es eso. Esa constante puede que sea 25 millones, ¿verdad? Puede que sea 25 millones, que no le hace nada al infinito, ni cosquillas. Entonces, lo que estamos haciendo aquí entonces era precisamente, por eso fue que me acordé que faltaba esa, porque ya aquí llevábamos infinito, ¿verdad? Arriba. Y si a infinito le sumo 1, Más infinito. y da más Más infinito. infinito sigue siendo. Exacto. Vamos a ver qué pasa abajo. Abajo daría infinito al cuadrado Infinito positivo. y con el menos de afuera, entonces quedaría menos infinito. Y a 1 menos infinito, Menos daría infinito. menos infinito. Entonces vea que a la hora de evaluar, esto que está aquí es una forma determinada. ¿Lo ven? Porque ¿cuánto da infinito sobre menos infinito? Forma indeterminada. Determina. Forma determinada. Entonces, ocupamos ver qué hacer para resolver ese tipo de límites. Si no tenemos la gráfica. Si tenemos la gráfica es muy fácil, ya vimos que da menos 3, ¿verdad? Porque visualmente uno lo ve, ¿verdad? Pero si no tenemos la gráfica, tenemos que buscar una estrategia para poder resolver esto y ver cuánto da. Porque ya es una forma determinada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer después de que... Profe, Hola, dígame. perdón, siempre que sea más infinito elevado a cualquier número, aunque Ujú. sea par o impar, da más infinito. Exacto. Ujú. Ok. Y excepto cero, porque infinito a la 0 también se indefine. Ok. Sí, Profe, casi que siempre nos va a dar una forma indeterminada. sí, de hecho que sí. Casi que todos los límites al infinito, desde el puro inicio, va a ser formas indeterminadas. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos, excepto este ejemplo que les voy a mostrar. Veamos el... Recuerden la gráfica que hicimos. GeoGebra x a la 2 más 4. Vean qué interesante. Eso es importante. Mira qué bonito eso. Veamos ese ejemplo que he hecho antes del receso. ¿Cuánto daría el límite cuando x tiende? Eso va a ser lo más grande. Bueno, cuando x tiende a infinito positivo de la función x a la 2 más 4. Entonces, evaluamos. ¿Cuánto daría? Infinito al cuadrado, ¿cuánto da?
Infinito. Infinito. Más infinito. Más infinito. Más 4. Más infinito. Más infinito. Listo. Ya está resuelta. Ahí no hay nada que hacer. Porque no dio ninguna forma determinada. ¿Ok? Y gráficamente, ¿verdad? Gráficamente lo que está pasando es esto. Lo que estamos averiguando es que si X más, voy a llevarme la grafiquita para acá. Me la voy a llevar para allá para que ustedes vean lo que es lo que está pasando. De este ejemplo. Lo que está pasando aquí es esto, de que si yo le doy valores a X, cuando X tiende a más infinito, lo que está pasando con la función roja es que f de X tiende a más infinito. O sea, se dispara. ¿Ok? Entonces, lo que dijo la compañera, normalmente van a haber formas ilimitadas, no siempre, pero es que este ejemplo, y me gusta verlo, para que ustedes vean de que no siempre va a pasar de que los límites infinitos siempre van a dar un número. Puede ser que de más infinito, puede ser que de menos infinito, ¿verdad? Eso también. Pero que también, de eso, depende mucho de la función.